Nuevamente juntos en este día hermoso que el Señor nos regala, bendecido día de parte del Señor. Ustedes saben que siempre la intención de Dios es derramar toda su rica e inmensa misericordia hacia todos los seres de este mundo, principalmente también, por supuesto, aquellos que forman parte de la iglesia, varones y mujeres y todos los hombres en esta tierra, en este mundo. Así que gloria a Dios por este día hermoso que el Señor nos da. ¿Está bien, hermano? ¿Lo está escuchando bien? ¿Tiene lista su Biblia allí? Bueno, busque en su Biblia el Evangelio de Mateo, que vamos a ver uno de esos tantos episodios que tuvo el Señor Jesucristo con las personas, ¿sí? Vamos a leer entonces capítulo 22 de Mateo, del versículo 23 en adelante, ahora en este tiempo hermoso que tenemos. Dice así la palabra del Señor. ¿Me sigue, no? Síganme allí. Aquel día, dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó, dicen, versículo 25, y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Dice el versículo 26, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, es decir, 7 personas, 7 hermanos. Y después todos murieron, es decir, pero también murió la mujer. Y ahí viene la pregunta de parte de los saduceos, versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Qué pregunta, ¿no? Pero qué cosa grandiosa de parte del Señor en la vida de los hombres, ¿no? Ustedes saben que los saduceos formaban parte de un gran grupo importante que tenía en aquella época, que era el Sanedrín, ¿sí? Más o menos 70, 72 personas. Donde estaban fariseos, estaban saduceos, que estaban los ancianos, los escribas. Era un grupo grande. Importante, por supuesto. Normalmente los saduceos llevaban adelante, eran de la alta sociedad, la high society, ¿sí? Te lo dije en inglés, ¿viste? Así lo entendés. De la alta sociedad de aquella época, entonces por lo tanto tenían mucha influencia. Era el grupo menor, pero de mucha influencia y muy adinerado. Eran ricos realmente, ¿sí? Tenían mucha platita. Había que ser amigo del saduceo, viejo. Entonces, esta gente viene con este tipo de pregunta, esta situación se les presenta al Señor y este cuestionamiento raro, entre comillas, le traen al Señor Jesús. Indudablemente que estas preguntas son de este tipo de preguntas capciosas, ¿sí? Su actitud en la capciosidad, bien clara y vehemente allí, delante del Señor. La palabra capciosa dice en el diccionario que es un artificio engañoso que conduce al error. Eso es lo que significa capciosa. La pregunta que conduce al error, ¿sí? Para tratar de buscar una trampa. Realmente era un argumento tramposo, ficticio, que lo habían inventado ellos. Sí, realmente, ellos estaban mencionando la ley del liberato. Sí, realmente. Eso estaba en el Deuteronomio capítulo 25, 5. Si quiere usted lo puede leer, lo podemos leer, por supuesto. Sí, realmente ellos parte de eso agarraron, pero mucha parte también inventaron porque querían confundir al Señor Jesucristo y por supuesto querían desacreditarlo porque Él se presentaba como el Hijo del Hombre, ellos lo escuchaban, pero tampoco les convencían los argumentos que el Señor presentaba. ¿Cuál era el argumento que el Señor presentaba? Era Hijo de Hombre, aparte era el Mesías anunciado por la palabra y por supuesto ellos se dirigían solamente a Moisés, solamente en los 5 primeros libros y ellos decían que Moisés nunca había hablado de resurrección, error. Pero ahora no tenemos tiempo de ver todos esos detalles, ¿no? Pero error, porque estos hombres estaban argumentando delante del Señor Jesucristo que no había resurrección. Tampoco creían en los ángeles. Es decir, aquellas cuestiones de parte sobrenatural de parte del Señor que Dios mostró a todos los hombres, como los ángeles, por ejemplo, y la actividad que ellos tienen ahora mismo, ya en este momento, no estamos solos, porque el Señor Jesucristo dice la palabra que envía a los ángeles y Él mismo había pedido en un momento dado
que hablaba de 12 legiones de ángeles. Así que te imaginas entonces que tenemos bien clara la actividad angelical que manda el Señor a todos los hombres. Entonces, en esta pregunta, ellos dicen, bueno, en esa resurrección, y te imaginas que le brillaban los ojos y las barbas se le enrulaban, ¿no? En esa pregunta de la resurrección dice, ¿de quién va a ser entonces la mujer, ya que todos murieron? Muy bien. Qué paciencia la del Señor Jesús, querido hermano, amigo, qué paciencia, esa paciencia maravillosa, ese amor grandioso que solamente Jesús tenía. Con cuánto amor el Señor trató a estas personas y este argumento artificio y esta pregunta capciosa, esta circunstancia fea que planteaban estos hombres, que eran aquellos que tenían que dar el ejemplo, porque eran ellos los que llevaban a... Es más, el sumo sacerdote también, y muchos del sacerdocio eran saduceos. Es decir, estaban planteando algo completamente errado. Entonces el Señor los miró, podríamos decir ahora, parafraseando a Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios a los saduceos, ¿no? Porque la verdad, lo que el Señor en su gran amor les responde de esta manera. El versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, y erráis mucho, ¿no? Porque ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ahí desarrolla el Señor con convicción, con denuedo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Jesús se fuera cabizbajo, meditabundo y humillado por la pregunta que le había hecho a los saduceos. Era una pregunta que nadie podía responder. Era una pregunta que quedaba descolocada a cualquier persona que conociese el Antiguo Testamento. Cualquier maestro. Es más, y lo llamaron maestro a él, porque cuando comienza diciendo maestro, se estaban burlando ya del título. Pero es que aquí que el maestro, el verdadero rabí, el verdadero Mesías que estaba en medio de ellos, el ungido de Dios, les responde con convicción, con amor hacia ellos y también con denuedo, ¿sí? Porque en la resurrección, estoy leyendo el versículo 30, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Por eso estaban errando. Estaba hablando del poder de Dios. Sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto sirve a nosotros también, porque esto es una enseñanza que también es una enseñanza universal. No era solamente una doctrina para ellos. Eso es una enseñanza para todos, ¿sí? Dice, versículo 33, pero respecto a la resurrección, justamente lo que ellos mencionaron, la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén, gloria a Dios. Esta pregunta quedó entonces completamente aplastada por el gran amor, denuedo, convicción que aquel Hijo del Hombre iba a traer a la vida de ellos. Y yo creo que tocó el corazón de muchos de ellos. Realmente los que se fueron cabizbajos y meditabundos fueron ellos y humillados. Porque esta pregunta realmente era para humillar a muchos, pero no al Señor Jesús. Y amados hermanos, cuando tenemos dudas podemos ir al Señor. Querido amigo, ¿cuántas dudas se nos plantean en nuestras vidas? ¿Cuántas dudas con respecto a Dios, a la existencia de Dios, a lo espiritual, a lo terrenal? ¿Cuántas cosas tenemos? Ir al Señor Jesús es lo mejor. ¿Cómo? ¿Tengo que ir a una iglesia? Bueno, hoy no podemos ir a ninguna iglesia, todas cerradas, ¿sí? Sí, de todas las doctrinas están todas cerradas, querido amigo, ¿sí? Pero es que el Señor nos visita, ¿sabes? Es que cuando el hombre verdaderamente se arrodilla y se humilla delante del Señor, Dios tiene poder para atraernos y sacar de nuestro corazón toda duda, así como pasó con estas personas. Y le respondió acerca del poder de Dios. El poder de Dios era cuál, que no se van a dar en casamiento, es decir, aquellas personas, es decir, como ellos lo entendían, no van a volverse a casar en el cielo. No va a ocurrir esto, porque los ángeles justamente son asexuales, es decir, no tienen necesidad como nosotros tenemos acerca del sexo. No es como en la tierra, ¿sí? En el cielo no va a ser igual. Por lo tanto, tampoco va a haber muerte. Por lo tanto, vamos a vivir de una manera especial. Por eso dice
allí claramente está diciendo claramente el Señor Jesús acerca del poder de Dios. Y también, por supuesto, que estaban errando a las Escrituras, ignorando las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras. Ellos leían, querían leer solamente los 5 primeros libros. Bueno, lean los 5 primeros libros. ¿Está bien? Pero en los 5 primeros libros hablaba el Señor, principalmente en Éxodo 3, cuando el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham. Si no, tendría que haber dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Dios. Y el Señor nunca se presentó con el fui, es decir, sino con el yo soy el Dios de Abraham. Es decir, Abraham está vivo en el cielo. Abraham, Isaac y el Dios de Jacob. ¿Acaso Abraham no escuchó? ¿No fue uno de los primeros hombres que escuchó la voz de Dios, querido amigo? Claro que la escuchó. Cuando estaba por degollar a su hijo Isaac, los dos escucharon. Cuando el Señor le salió al encuentro y dijo, no hagas esto, no extienda tu mano sobre su hijo. ¿Acaso también Jacob no luchó con Dios mismo, con el ángel en Peniel? Tenemos esa historia en el Antiguo Testamento y encontramos que también Jacob luchó con el ángel y por eso allí se nombra Israel, porque dice aquel que luchó con Dios. Con Dios, es decir, él se creía que era un ángel, resulta que era Dios mismo. Entonces, por lo tanto, Jacob se transformó en Israel, lo que hoy es la nación de Israel. Entonces, querido amigo, encontramos respuestas claras a dudas, a circunstancias que estas personas habían tenido. Dice el versículo 33, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Indudablemente, el Señor Jesús nunca estuvo solo, estuvo con los discípulos y con la gente que lo rodeaba. Y te imaginas entonces, aquellas personas, cuando la palabra del Señor llega con poder, nos queda solamente una actitud: creer en el Señor Jesucristo, creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creer que verdaderamente el Señor resucitó al tercer día. Mirá, querido hermano, la cristiandad no comenzó en un templo, no comenzó en una sinagoga ni en ninguna iglesia. La cristiandad, comenzó en una tumba vacía, hasta el día de hoy. Querido amigo, que esta palabra nos sirva para nosotros comprender que Dios verdaderamente tiene mucho amor, muchísimo amor, y que lo sigue derramando con su rica misericordia. Y no te olvides de lo que decimos siempre, ¿sí? Marcos 11:22. Tened fe en Dios. Dios nos bendiga. Hasta la próxima.